Hola, hoy hablaremos sobre la moral del abogado, cuarto capítulo del libro Alma de la Toga por Ángel Osorio. En los capítulos anteriores se habló sobre quién es abogado, la fuerza interior y la sensación de justicia, así que continuemos. Diciéndonos que el momento crítico en la ética de un abogado es aceptar o negar un asunto. Es decir, que un abogado puede librarse de muchos problemas a futuro si desde un inicio sabe obedecer a su conciencia, si desde un inicio sabe decir no a aquello que no cree correcto. La abogacía se basa en la rectitud de conciencia y no en el ingenio. Esta frase puede sonar un poco curiosa, especialmente para aquellos que no están muy familiarizados con el mundo jurídico, pues una persona común pensaría que el ingenio es esencial para un abogado, que sin el ingenio esta persona no podría ganar un caso, pues esta habilidad le permitiría narrar los hechos de forma que sean convenientes para su caso y encontrar los argumentos pertinentes, pero el autor se manifiesta de manera contraria. Como plantea las siguientes interrogantes de conciencia. La moral intrínseca del negocio. Cohonestar para beneficio del interés. Cohonestar quiere decir dar apariencia justa y razonable a acciones que no lo son. Personalmente, me parece muy curioso que el autor utilice esta palabra, porque así como significa esto, también puede significar el equilibrar o unificar intereses distintos. En otras palabras, velar por un acuerdo benéfico para ambas partes, una habilidad que un abogado también debería poder poseer, pero en el sentido que él lo dice, es decir, una apariencia justa y razonable a acciones que no lo son. Fácilmente podría ser el que un abogado alargue de más un asunto solamente para aumentar sus honorarios, o que defienda a una empresa ante una acusación de sus trabajadores por malas condiciones laborales, alegando que sí se cumplen ciertos requisitos legales para minimizar las quejas legítimas de sus trabajadores. Segunda, a la pugna entre moral y ley. Si el jurista encuentra inmoral a la ley, debe defender lo que le dicte su moral. Así, puede evolucionar el derecho positivo. Es decir, que Ángel Osorio le dice al abogado que incluso cuando vaya a encontrar el derecho positivo, es decir, lo que está escrito en las leyes, debe defender lo que su moral le dicte. Un ejemplo donde las leyes han podido evolucionar debido a este tipo de defensas o manifestaciones pueden ser aquellas que permitían la segregación racial en un pasado o las que no permitían la inclusión y la equidad para las personas con algún tipo de discapacidad. Como tercero, a la moralidad de la causa e inmoralidad de los medios inevitables para sostenerla. A lo mejor, muchos de ustedes han escuchado la célebre frase de un filósofo que dice, el fin justifica los medios. Entonces, podríamos decir que Ángel Osorio está, al menos en gran parte, de acuerdo con esto, pues dice que se debe servir al fin bueno, aunque sea por malos medios. Un ejemplo de esto sería si un hombre tiene un pagaré firmado desde hace muchos años y entonces demanda a esta persona por falta de pago. Pero este va con su abogado y le dice que este se pagó hace muchísimos años e incluso tiene su comprobante, pero que en ese tiempo vivía en otro lugar. Por lo tanto, no puede hacérselo llegar hasta dentro de 2 semanas. Y en ese caso, sería correcto y de acuerdo a la moral que el abogado demorara el trámite para que le diera tiempo a esta persona de que llegara y evitar otros problemas por algo que no es correcto. Y último, pone la licitud o ilicitud de los razonamientos. Esto quiere decir el que un razonamiento o un argumento sea correcto o no, o que vaya de acuerdo a la moral o no. Nos menciona que nunca, pero nunca es válido faltar a la verdad en la narración de los hechos, pues es una cosa muy diferente en tu argumentación plantear una situación de manera que a tu cliente le sea conveniente porque sea la perspectiva que esta persona tenía en el momento de los hechos, o que es la manera en la que sus derechos pueden amparar lo que esta persona hizo a cambiar la verdad. Es decir, el alterar la secuencia en la que las cosas sucedieron, ponerle de más o quitarle algún detalle que sea importante. Personalmente, pienso que esta es la más importante, puesto que sin la verdad todo lo demás estaría perdido. Todos los otros puntos no podrían tener importancia y todo lo que se construya sobre eso estaría perdido. Él nos dice que estas interrogantes en realidad no existen para quien verdaderamente tenga moral.
Finalmente, como un comentario personal, me gustaría añadir que este libro es muy útil al inicio de los estudios en materia de derecho, puesto que no tiene un punto de vista tan académico o tan complicado como en comparación a otros, sino que es un poco más sensible porque va en sentido de la ética y las bases que nosotros debemos tener como futuros abogados para poder comprender el mundo jurídico y así con estas bases edificar una carrera fuerte. Eso sería todo. Muchas gracias y continuamos con los siguientes capítulos. Bueno, yo voy a enfocar en el capítulo número 5, el secreto profesional. Eso es bastante importante ya que todo abogado está obligado a guardar secreto y sabemos muy bien que el no guardarlo es un delito. Antes de ver la materia de revelación de secretos, es importante ver la relación jurídica entre un abogado y cliente. La razón por la que me voy a enfocar en este video específicamente en esto, aunque también en el capítulo se aborda qué es considerado un secreto, o sea, al momento de tú como abogado, cuándo tienes que guardar un secreto o cuándo lo tienes que revelar, es que se me hizo bastante interesante y coincido mucho que con el autor, que muy fácil es decir, tú como abogado, como es un delito, tienes que guardar un secreto, pero realmente no sabes si esto es correcto. Entonces, para ver esto, primero se tiene que ver qué relación tú tienes con un cliente. Entonces empezamos primero que nada viendo el punto de vista de diferentes autores. Ahora, ciertos autores suelen decir que los abogados, por regla general, no representan a su cliente, sino que lo asesoran y lo amparan, quedando la representación a cargo de su propio litigante. El abogado no obedece al cliente, sino que el cliente obedece al abogado. Si no es así, entonces él abandona su defensa. Mientras que para otros, la abogacía es el rendimiento de servicios y los abogados renuncian a la libertad para defender a quien les paga y cumplir las órdenes de la empresa. Mientras tanto, en otros casos, a diferencia de los abogados libres, que no trabajan para nadie superior y toman un caso que les parece bien y si no, lo dejan. Y para algunos, la abogacía es un servicio público porque la administración de la justicia lo es y el abogado es un auxiliar de la justicia. Ahora, para el autor este punto de vista es completamente erróneo, ya que primero que nada, en el primer capítulo, él mencionó que el abogado desempeña una función social, pero una cosa es servir a la sociedad y otra muy distinta servir al Estado, que es un mero representante. Precisamente la característica del abogado es no tener que ver nada con el Estado y pelear con él frecuentemente, ya que combate los fallos del Poder Judicial y los decretos ministeriales y las leyes inconstitucionales y existe la responsabilidad civil y criminal de los funcionarios de todas las jerarquías y pide la modificación y la inaplicación de las leyes que reputas malas. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál verdaderamente es la función de un abogado? El autor menciona que la función de un abogado en sus orígenes era de protección, de confidencia. El hecho de que fuera gratuita y después haya venido a ser remunerada no quita nada de su singularidad, dignidad ni a su grandísima elevación. Él decide poner el ejemplo de un sacerdote, ya que un sacerdote, aunque él reciba dinero por sus servicios, no le quita el hecho de ser buena persona. Ahora, él se basa, agarra el ejemplo del sacerdote y decide relacionar la abogacía con el hecho de que no es un oficio, sino un ministerio. Ahora, cuando se habla de servicio judicial, en los pleitos nos olvidamos del campo inmenso de los servicios extrajudiciales. Cuando se requiere enjuiciar el caso por el pago de honorarios, nos olvidamos de que el abogado derrocha la mitad de su actividad sin ganar nada, cumpliendo requerimientos de amistad, del partidismo político o de la misericordia. Muchos autores consideran que la relación que tienes entre abogado y cliente es una de un contrato. El autor trata de decir que considerar la relación de un abogado y un cliente un mero contrato es incorrecto, ya que viendo todas las nobles características del abogado, como se había mencionado, de todo el trabajo extrajudicial que él realiza, podemos acercarnos realmente a lo que viene siendo el secreto profesional. Es como indica el autor. El abogado debe guardar el secreto a todo trance, cueste lo que cueste. Entonces,
Por ejemplo, si miramos al abogado como una profesión, no hay ningún, o un contrato, como se había hablado antes. Entonces no hay ningún solo contrato que realmente te indique que te tienes que morir para guardar un secreto. Entonces, como abogado, siempre será mucho más importante guardarse un secreto, incluso si te afectaría en un nivel personal, como menciona más abajo en el capítulo, es más importante tú profesionalmente decir guardarse un secreto a compartirlo. El alma de la toga, capítulo 6, La chicana, por Ángel Osorio. En este capítulo se explora la dualidad entre la nobleza de la profesión y las tensiones éticas que enfrentan en su práctica diaria. El autor reflexiona sobre la vocación del abogado, resaltando la importancia de la justicia y la moralidad y cómo éstas a veces entran en conflicto en intereses personales o económicos. Aquí es la relación que tiene un abogado con su cliente. También pues cómo influye la personalidad del cliente, tanto como del abogado, y pues económicos, cómo a veces el cliente se queda corto de dinero o simplemente no le alcanza para pagar un servicio. También aborda las relaciones entre los abogados y sus clientes, así como el papel del abogado como defensor de derechos y garantías de la sociedad. Sería como pues el abogado defiende los derechos, pero también sus obligaciones como ciudadano. También en el libro, el doctor Ramón Gómez Macía dice que la misión de los abogados es ganar los pleitos y que para ello deben usar primero todos los argumentos de buena fe. Es decir, que pues antes que nada sería como una investigación para tener argumentos que nos puedan ayudar al momento de defender. También pues están los de mala fe, que pues no ayudarían mucho, pero pues igual se podrían presentar. Porque pues tienen un peso decisivo pues al momento de tomar una decisión sobre la justicia. También nos preguntan que si es justificable utilizar la chicanada, o sea que eso podría ayudarnos, sí, pero también no. ¿Por qué? Porque tiene pros y contras. Es decir, que si la podemos utilizar, sí, para momentos en donde, por ejemplo, estemos seguros de que el cliente sea inocente y que las pruebas y argumentos son falsos en su contra, y que pues la prueba principal para poder ganar el caso llegue, no sé, un jueves en la mañana, pero pues la sesión sería el jueves en la tarde. Pues es aquí en donde podríamos utilizar una chicanería para una buena fe o una buena causa, o simplemente utilizar lo estipulado por la ley con posibilidades de poder perder el caso. Y pues ese sería el pro, el poder ayudar, pero también la contra sería el que no puedas ayudar. Pues el término chicanada o chicana es básicamente un truco para ayudar a salirse con la suya al cliente. Pues como digo, o sea, nos puede ayudar o puede que el conflicto crezca más o simplemente no ayudarnos. También dice que pues debemos evitar las acciones para que no se repitan, porque podríamos obstruir la justicia y sería más difícil para un abogado poder ayudar a su cliente. Mencionó que la obligación de luchar contra la inquietud es la razón del ser de nuestra profesión. Es decir, en servir una causa moral, en luchar contra la perversión, y pues no debe haber dudas. Aquí es tu seguridad y la seguridad con la que presentas las pruebas para poder ayudar a tu cliente a pues no salir tan afectado. Nos dice que en un caso ordinario se demora semanas entre trámites y redactar documentos. Aquí pues nos explica que dentro de 9 días también podría tardarse, dependiendo del caso que sea. Pero pues si es un caso ordinario pues se demora semanas pues para estudiar el caso y ver si el acusado es inocente o es la parte contraria. Y pues que al final sí, pues ninguna de las pruebas presentes puede funcionar. Podríamos utilizar la chicana para, pues ahora sí salirnos con la nuestra,
o presentar más pruebas. Pero pues, como ya lo mencioné, la chicana tiene pros y contras, y a mi punto de vista siento que son más los contras que tiene que los pros, porque podría ayudarnos, sí, pero también podría ser que el caso no se resuelva de carpetazo o simplemente pues la persona inocente salga afectada porque no se presentaron muestras suficientes o no alcanzaron a llegar. Entonces, para mí no sería un pro, sería más un contra, pero también depende de la situación y cómo se pueda utilizar.